Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 5 del mes de octubre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 en adelante. La buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber que lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá de delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, la buena tierra que han de poseer. Moisés le está hablando al pueblo de Israel que van a entrar a poseer esa buena tierra que Dios había prometido a sus padres dar en heredad. La van a comenzar a poseer, van a tener todo, tierra que fluye leche y miel. O sea, hay abundancia de todo. Hay abundancia para que no pasen hambre, como la pasaron, no hambre, sino que las necesidades que pasaron en el desierto, que pues era maná lo que había. Sin embargo, Dios siempre se los dio. 40 años en los cuales dice que los anduvo en el desierto para probar que había en el corazón de ese pueblo en aquel entonces. Los afligió
y los hizo tener hambre, pero también los sustentó, dice, con el maná, una comida que no conocían ni ellos ni sus padres. Sin embargo, durante esos 40 años les hace ver que Él les dio ese alimento. La vestimenta nunca se les gastó, nunca. 40 años, la misma ropa, la cual nunca digámoslo así, nunca se envejeció, no se gastó. Igual, dice, de tanto caminar, pero aún así el pie no se les inflamó. Dices, Dios lo hizo pasar esos 40 años, pero aún así estuvo Él de por medio, proveyendo y dando siempre todo. Y por esa razón les pide de no olvidarse lo que Dios ha hecho. Y pide que guarden sus mandamientos. Que hagan las cosas de la mejor manera, como Dios quiere, para que puedan estar ellos siempre bendecidos. Al igual también les hace ver el error que cometerían de olvidarse. Hoy en día, desgraciadamente, estamos cometiendo este error. Quizás nos hemos olvidado de leer la palabra, poder entender que muchos criticamos quizás a aquellos que tienen imágenes dentro de su religión. Sin embargo, como cristianos, como hijos de Dios, estamos idolatrando más el dinero, porque ya nos olvidamos de dónde venimos. Muchos hemos empezado de cero y hoy que las cosas están bien, ya nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de congregarnos. Hay cosas más importantes que buscar de Dios. Le hace ver que, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuando hemos enriquecido, cuando hemos logrado aquellos objetivos por los cuales hemos luchado, hemos trabajado, nos olvidamos de dónde proviene todo eso. Porque todo lo que tenemos, todo, usted y yo, todo lo que tenemos proviene de Dios. Es porque Dios permitió que lo tuviéramos. No es porque nosotros somos sabios, no es porque nosotros somos los grandes conocedores. Es porque Dios permitió que tuviéramos las cosas. Mas sin embargo nos olvidamos de darle la honra y la gloria a Él. Nos olvidamos de buscarle porque hay más interés en buscar cómo hacer más dinero, más posesiones. Y nos olvidamos que la honra y la gloria le pertenece a Él. Nos olvidamos que es Él quien nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. No nos olvidemos de ser agradecidos y de saber que todo lo que tenemos proviene de Dios, porque el pueblo de Israel le dijo, no vaya a ser que se olviden de Él, no ver que se olviden de Dios, porque los va a destruir, así como va a destruir todas aquellas naciones que están delante de ellos en esa tierra en ese momento, las va a destruir, así también los puede destruir si se olvidan. Así que, hermanos, hora de rectificar y hora de buscar a Dios. Dale las gracias por todo lo bueno que ha hecho en nosotros, por todo lo que nos ha dado, por esa buena tierra que nos ha dado. Gracias a Él somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.